Esta mañana me despierto a las 6:56. Como cada mañana, nada más levantarme, me retiro a mi rincón de oración, permitiendo, si así es la voluntad del Padre, que pueda discernir, no intelectualmente, sino espiritualmente, aquello que quiera mostrarme, pues para seguir caminando pues en ese sendero de santidad en el que me ha puesto. Permanezco en silencio y dejo que los pensamientos se aquieten y que sea Dios quien ponga luz sobre aquello que desea revelarme. Entonces viene a mi memoria una conversación mantenida el día anterior con el padre Floriano. Después de la celebración de la Eucaristía de la tarde, me invitó a acompañarlo a una reunión relacionada con el camino portugués de Santiago. Finalizado el encuentro, compartimos un vino y la conversación derivó hacia mi propia experiencia como peregrino. Le relaté un episodio que había vivido antes, atrás, durante la última etapa de mi camino portugués. Era la noche previa a mi llegada a Santiago. Atravesaba el conocido bosque encantado y la oscuridad era absoluta. No había luna. La única luz que me acompañaba era la linterna de mi teléfono móvil. De repente eh, se apagó. Durante unos 500 metros avancé completamente a oscuras. Tropezaba con ramas, arbustos, raíces que apenas podía distinguir. No veía horizonte alguno. No sabía exactamente qué había delante de mí. Y sin embargo, recuerdo algo que todavía hoy me sorprende. No sentí miedo. Simplemente continué caminando, hasta que al salir del bosque y alcanzar una zona más despejada, la luz volvió al camino y apareció un claro ante mis ojos. También compartí con él una costumbre que me acompaña desde mi primer camino de Santiago. Cuando comienzo a caminar, no dejo de hacerlo. Camino de día y de noche. Solo me detengo para participar en la Eucaristía, comer algo o descansar unas pocas horas cuando el cuerpo lo necesita. Y siempre me sorprende experimentar una fortaleza que no parece provenir únicamente de mis propias fuerzas. Mientras recordaba esta conversación durante la oración, apareció una escena que había permanecido oculta en mi memoria. Fue precisamente al llegar a Santiago. Era una noche fría y lluviosa de octubre. Buscando el refugio de la lluvia, me recogí bajo unos soportales de la zona monumental. Me senté sobre el zócalo de piedra de la entrada de uno de aquellos edificios antiguos. Me cubrí con un chubasquero, encogí el cuerpo para protegerme del frío y permanecí en silencio. Pasó aproximadamente media hora y entonces escuché una voz. Señor, señor, ¿está bien? ¿Necesita algo? Levanté la cabeza. Era una mujer que vivía en la calle, una mendiga. Pero lo que más me impresionó no fue verla, fue escuchar el tono de su voz. Había en ella una preocupación tan auténtica que parecía dolerle mi sufrimiento más incluso que a mí mismo. Gracias, estoy bien, le respondí. Ella insistió. ¿Quiere una manta? ¿Quiere algo de cenar? Venga con nosotros. Estamos aquí al lado. Puede tomar algo caliente. Volví a agradecerle su ofrecimiento
y mientras ella regresaba junto al pequeño grupo de personas sin hogar que se encontraba unos metros más allá, seguía escuchando sus voces mezcladas entre risas, conversaciones y discusiones cotidianas. Aquella escena permaneció guardada en algún lugar de mi memoria hasta esta mañana, y hoy comprendo que Dios quería que volviera a contemplarla. Mientras permanecía en oración, aquellas dos preguntas comenzaron a adquirir una profundidad inesperada. ¿Estás bien? ¿Necesita algo? Aparentemente son preguntas sencillas, dos frases que cualquiera podría pronunciar, pero cuando nacen verdaderamente del corazón, contienen una fuerza transformadora. Comprendo que aquella mujer no me estaba ofreciendo simplemente una manta o algo caliente para cenar. Lo que me estaba ofreciendo era mucho más profundo. Me estaba ofreciendo su presencia, su atención, su humanidad, su deseo de hacerse cargo del sufrimiento que creía percibir en mí. Aquella pregunta no surgía de la curiosidad, surgía de la compasión. Era el lenguaje del corazón, era la expresión concreta de una misericordia que necesitaba entregarse. Y entonces entiendo algo que me conmueve profundamente. Aquella mujer que aparentemente no poseía nada, estaba dando todo lo que tenía, su tiempo, su preocupación, su calor humano, su capacidad de acogida, su amor. Quizás por eso su voz sonaba desgarrada, porque el amor verdadero nunca permanece indiferente ante la posibilidad de que otro esté sufriendo. No podía evitar acercarse, no podía evitar preguntar, no podía evitar ofrecerse. Y descubro que precisamente ahí comienza la verdadera teología del encuentro. No cuando hablamos de Dios, sino cuando amamos como Dios ama. Porque Dios mismo hizo exactamente eso con nosotros. Se acercó, preguntó por nuestra herida, se hizo cargo de nuestro sufrimiento y finalmente se entregó por completo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. La misericordia siempre tiene forma de acercamiento, nunca permanece a distancia. Por eso comprendo que aquellas dos preguntas contienen algo profundamente evangélico. ¿Está bien? ¿Necesita algo? Son preguntas que rompen el aislamiento, que vencen la indiferencia, que reconocen al otro, que le dicen, no estás solo. Quizás vivimos tan ocupados intentando resolver nuestras propias necesidades que olvidamos la necesidad más profunda que compartimos todos los seres humanos: ser vistos, ser escuchados, ser acogidos, ser amados. Comprendo entonces que Dios no me está pidiendo necesariamente grandes obras, no me está pidiendo proyectos extraordinarios, no me está pidiendo cambiar el mundo. Quizás me está pidiendo algo mucho más sencillo: acercarme, preguntar, escuchar, acompañar, permitir que el otro se sienta reconocido en su dignidad. Porque cuando hacemos eso desde el amor sincero, Cristo mismo se hace presente. Y allí, en ese encuentro, comienza a manifestarse el reino de Dios. Amado Dios Padre, Dios Santo y Misericordioso, gracias porque continuamente nos sales al encuentro a través de personas sencillas,
de gestos humildes y de corazones que saben amar. Perdónanos por tantas veces que pasamos de largo ante el sufrimiento ajeno. Perdónanos cuando vivimos encerrados en nuestras preocupaciones y dejamos de ver las necesidades de quienes caminan a nuestro lado. Danos un corazón atento, un corazón capaz de detenerse, un corazón capaz de preguntar sinceramente: ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Haznos instrumentos de tu misericordia, que podamos acercar consuelo a quienes se sienten solos, acercar esperanza a quien se siente perdido y compañía a quien camina cargado de sufrimiento. Virgen Santa, y vosotros, santos de Dios que habitáis en su presencia, rogad por nosotros, para que vivamos cada día bajo su gracia, en fidelidad a su voluntad y creciendo en santidad. Gracias porque eres luz a mis pasos y lámpara en mi camino. Gracias, Dios Santo. Amén. Permanezco en silencio unos minutos más. Solo él y yo. Y vuelvo a escuchar aquella voz. ¿Está bien? ¿Necesita algo? Ya no escucho únicamente la voz de aquella mujer. Escucho algo más profundo. Escucho la voz misma de la misericordia. La voz de Cristo que continuamente sale a nuestro encuentro. La voz del Padre que nunca deja de preguntar por sus hijos. Permanezco en silencio y comprendo que muchas veces Dios habla precisamente a través de aquellos de quienes menos esperamos recibir una enseñanza. La alegría llena mi pecho, la gratitud permanece. Y doy gracias en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y del Espíritu Santo, Espíritu de justicia, verdad y santidad. Amén. Esta lectio me invita a revisar la manera en que me relaciono con quienes encuentro cada día. Descubro que muchas veces identifico la misericordia con grandes acciones o proyectos, cuando en realidad comienza en algo tan sencillo como detenerse ante el otro. La mujer que vivía en la calle no intentó resolver mi vida, ni siquiera conocía mi historia, simplemente se dejó afectar por lo que percibía, y eso fue suficiente. También descubro que la verdadera pobreza no consiste necesariamente en carecer de bienes materiales. Existe una pobreza mucho más profunda, la incapacidad de amar, de escuchar o de preocuparnos por quienes nos rodean. Aquella mujer era pobre según los criterios del mundo, pero aquella noche fue inmensamente rica en misericordia. Finalmente, comprendo que el camino de santidad no consiste únicamente en acercarse a Dios, sino en aprender a mirar a los demás con la misma compasión con que Dios nos mira. ¿Cuándo fue la última vez que me acerqué sinceramente a alguien para preguntarle cómo estaba? ¿Soy capaz de dejarme afectar por el sufrimiento de los demás? ¿Qué personas concretas están necesitando hoy una palabra de acogida o de escucha? Paso de largo ante ciertas necesidades porque me resultan incómodas. ¿Qué me impide amar con más sencillez y naturalidad? Reconozco la presencia de Cristo en quienes el mundo suele ignorar. Padre amado, haz que mi corazón nunca se acostumbre al sufrimiento ajeno, que sepa detenerme, que sepa escuchar,
que sepa preguntar y que sepa permanecer al lado de quien necesita compañía. Enséñame a amar, Señor, sin esperar recompensa, a servir sin buscar reconocimiento y a descubrir tu rostro, a descubrirlo en cada persona que pongas en mi camino. Que nunca desprecie los pequeños gestos, porque muchas veces son ellos los que permiten que tu reino se haga visible. Hazme sencillo, hazme disponible, hazme misericordioso, como tú eres misericordioso, Señor. Amén. Y así cumpliréis la ley de Cristo. Gálatas 6:2.